Antes que nada, buenos días a todos ustedes. Disculpen que me haya colocado en esta posición, pero es la única que me permite estratégicamente hacer la grabación del evento. Entonces, en algún momento estaré dando la espalda, como me escuchan, y les agradecemos a todos ustedes que hayan pues aceptado participar en este seminario, un seminario temático que va dirigido hacia el análisis de la política pública en México, particularmente la que está dirigida al sector agrícola en el país. Hay que reconocer que en la Universidad Autónoma de Chapingo, pese a su vocación, de pronto hay algunos aspectos en los cuales somos débiles en su análisis, en su estudio. Uno de ellos, y por ahí está dentro de este departamento, la propuesta de establecer una licenciatura en Derecho Agrario, lo cual implica ya un muy buen avance, pero sentimos que también hace falta darle un sentido objetivo al estudio de las políticas públicas. Creo que un buen agrónomo de cualquier especialidad o cualquier estudiante de posgrado debiera tener un acercamiento precisamente a esta dimensión que de algún modo determina las formas del hacer del Estado, pero también las formas profesionales del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas, decidimos implementar este seminario de política pública, y bueno, pues va dirigido en particular, muy en particular, a estudiantes de posgrado, pero en realidad está abierto precisamente para que todos los que estén interesados en esta temática puedan incorporarse, y bueno, también hay un reconocimiento con valor curricular por este curso, o bueno, por este seminario. Yo soy el doctor Álvaro Reyes Toski, responsable del mismo, y esta es la segunda sesión de trabajo que tenemos. La ocasión pasada tuvimos la participación del doctor José Cruz Jorge Cortés Carreño y del doctor Jorge Ocampo Ledesma, quienes nos ofrecieron pues una panorámica teórica e histórica acerca de lo que es la política, lo político, las políticas, y bueno, en el caso del doctor Ocampo nos generó pues la inquietud de saber que en efecto puede haber una política de gobierno, no necesariamente una política pública, y también nos colocó en la dimensión histórica de considerar los elementos posibles donde las fuerzas sociales pueden obligar al Estado a generar ciertas formas de política. En esta ocasión hemos invitado a dos conferencistas que, bueno, se caracterizan precisamente por su conocimiento y experiencia dentro de la formulación, evaluación, seguimiento de las políticas públicas en el agro mexicano. Me complace presentar al doctor Esteban Valtierra Pacheco. Él es investigador del Colegio de Posgraduados. Ahorita voy a hacer una lectura rápida de su currículum, y también se encuentra con nosotros el maestro, amigo, consultor, economista con bicicleta, recuerdo muy bien esa expresión, Juan Manuel Albarrán Maciel, que tiene una muy larga experiencia precisamente en la operación de programas públicos o gubernamentales, después nos dirán, y pues viene a darnos, digamos, la visión, ¿no? Desde abajo, desde la cual operan muchas de estas políticas públicas. Entonces vamos a darle la palabra a nuestro primer conferencista, al doctor Esteban Valtierra Pacheco, y me permito hacer una lectura rápida de su currículum. Permítanme un segundo, aquí la tengo, aquí está. Bueno, el doctor Esteban Valtierra es doctorado desde 1997 en el desarrollo de los recursos naturales por la Universidad Estatal de Michigan. Cursó la maestría
en 1989 en Desarrollo Rural en el Colegio de Posgraduados y posee la licenciatura de Sociología Rural, él es egresado de ese departamento, en 1982. Cursos actuales que imparte dentro del colegio: encuestas rurales, sociedad y medio ambiente. Los temas de interés que maneja el doctor es evaluación de programas de desarrollo rural, gobernanza de recursos naturales, microempresas rurales, y bueno, entre muchas cosas. Él es muy, muy humilde a presentarnos una hojita muy sencilla de su currículum. Nos dice que es líder de 3 evaluaciones y estudios nacionales, 23 evaluaciones estatales y locales para el Banco Mundial, el BID, la FAO, la SAGARPA, la CONAFOR, la Procuraduría Agraria, Pemex, entre otros. Bueno, pues el día de hoy el doctor Valtierra viene pues, a platicarnos con nosotros, a platicar con nosotros sobre la temática, la evaluación de los programas de desarrollo rural de 1980 a 2023. Pues doctor, adelante. Bueno, pues agradezco mucho la invitación del doctor Álvaro Reyes Tosca para esta conferencia. Como dice esa película china, ¿no? Regresando a casa. Bueno, obviamente, esta no era nuestra casa, estaba ahí enfrente, la sociología rural, cuando regresamos por acá, algunos de los que estamos por aquí. Y bueno, también encontrarme a viejas caras y motivaciones que me lleva también a hacer esta conferencia es pues motivarlos a que estudien y vean y lean y critiquen la política gubernamental, las políticas públicas, los programas gubernamentales, pero conociéndolos, porque por muchos años, incluyendo este departamento, el principal deporte de la crítica es las políticas públicas, pero pues es como aventar una pedrada a un elefante a 2 metros. O sea, lo que le tiren, pues es cierto, o sea, van a pegar. Y eso es algo que es, a veces es lamentable porque hay una crítica férrea, acérrima, incendiaria de las políticas públicas y de los programas. Y no los conocen, no saben nada de ellos, no saben qué operan, qué dan, qué reciben, cómo están los beneficiarios, nada de eso, ¿sí? Y entonces, pues eso es algo que es importante que nosotros, independientemente de la posición y la postura que ustedes asuman, ¿sí? Que tengan el conocimiento, que no hablen de oídas, que no se dejen llevar por por los sentimientos políticos, tal vez antes con los partidos que estaban antes en el poder y ahora con los actuales, ¿no? A mí me ha tocado ver situaciones lamentables de viejos críticos del sistema que ahora son agoreros del actual y no ven que también hay muchas cosas que no están funcionando, que se han hecho mal, ¿sí? Entonces, este es precisamente una invitación a eso. Por ahí recuerdo ya cuando yo era casi tan joven como varios de ustedes, recuerdo que di una conferencia, invitaron a una conferencia ya a mi edad. Disculpen si de repente se me van los nombres o no. Arturo Barman, lo invitaron a dar una conferencia donde yo trabajo, que es el programa de estudios de desarrollo rural del Colegio de Posgraduados. Entonces hizo para que dijera qué pasó con las ciencias sociales incursionando en el conocimiento y en la aportación o en la crítica al desarrollo agropecuario de México, a las políticas públicas, y recuerdo mucho que decía, bueno, pues nosotros los de ciencias sociales, bueno, él era antropólogo, y dice, llegamos como chivos en cristalería, ¿sí? Llegamos a destruir todo, y bueno, muchos se quedaron en esa etapa de hace 30, 40 años, y siguen en ese punto, ¿no? Entonces, la invitación es a que conozcan, a que vean, porque si no, les digo, pasa, alguna vez me invitaron
precisamente un seminario semejante a este de políticas públicas, era la sesión de cierre, e invitaron a, ¿cómo se llama?, a una vaca sagrada, pues, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y se echó un rollo incendiario, ¿no? Y prendió a la audiencia y demás. Y pero sin información, sin nada. O sea, habló de programas y dijo, o sea, bueno, para quienes conocían los programas de los que estaba hablando, pues dijimos, pues es lamentable, ¿no? Bueno, al final yo hice mi presentación, como la voy a hacer ahora, con información, porque he estado adentro desde yo 2 años antes de terminar aquí en Sociología, empecé a trabajar en el Colegio de Posgraduados en evaluación de políticas públicas. Cuando terminé, justo terminé en el momento más crítico de la crisis de aquel entonces, en 1982, me incorporé al colegio y el primer trabajo que hice fue la evaluación del programa, bueno, en ese momento ya se llamaba Programa Integral de Desarrollo y antes se llamó Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural, que tenía la Secretaría de Programación y Presupuesto. Entonces, eso, les digo, conocer las cosas desde adentro siempre es bueno, y a veces uno matiza, ya cuando uno conoce las cosas, matiza las cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo que alguien dice, es que vemos como que hay un contraste entre alguien de la audiencia, como que hay un contraste entre ustedes dos, y dice, ¿me puede? Por cierto, la otra persona se fue porque tenía algún compromiso y ya se quedó solo a una parte de mi presentación. Y entonces dice, como que hay una diferencia importante. Le digo, sí, es muy importante. Yo sí conozco las políticas públicas y ella no. Era una conferencista. Entonces, por favor, o sea, no hablen de oído, o sea, porque si no, o sea, es bien fácil tirar del Estado y de las políticas y decir que algo no está funcionando bien, pero no saben. No, o sea, con información, eso siempre, ¿cómo se llama? La información siempre ilumina las mentes de las personas. Bueno, echado el rollo, ese rollo vamos a empezar. Originalmente le había propuesto a Álvaro hacer una especie de recapitulación de lo que ha sido la evolución de los años 80 para acá, que es un poco la experiencia que yo tuve, pero bueno, al final dije, pues creo que tengo que mencionar algunas cosas de más atrás. Entonces, vamos a empezar con una especie de visión rápida de una especie de periodización de lo que ha pasado, de la evolución de políticas, de la evolución de programas de desarrollo rural en México, ¿no? No es un análisis de las políticas públicas completa, de una visión sexenal de la política pública, sino es básicamente qué se ha hecho en términos de la actividad de evaluación. Primero, la evaluación empezó por allá en los años 60, ¿sí? Y le puse, pues, batallando contra corriente. ¿Por qué? Pues porque nadie quería que se evaluara. Nadie. Y muchos no sabían ni cómo. ¿Sí? Entonces, fue un periodo que los que nos dedicamos a eso, pues, un periodo de subida, una subida muy empinada, en donde llegamos a preguntar algo y nos cerraban la puerta. ¿Sí? Nadie quería hacer evaluación. Entonces, de cada 10 intentos, fructificábamos uno, o a veces sucedía que se abría alguna posibilidad de que, como una evaluación que hicimos para el Banco Mundial, que se abrió la posibilidad y como sea, hasta nos pagaron. Bueno, por aquel entonces, y acá ni siquiera les pedíamos presupuesto para hacer la evaluación, simplemente que nos dejaran evaluar el programa. Otro periodo que se abre a partir de 1996, que es en donde se institucionaliza la evaluación de los programas sociales del gobierno federal. Y después de ahí, obviamente se derivan, la mayoría de los estados no tenían programas específicos de desarrollo rural, pero algunos sí, como el Estado de México. O sea, el Estado de México siempre, pues por el potencial económico, tanto de la entidad como del propio gobierno, pues es algo que siempre ha ido ahí paralelo a lo que es el gobierno federal. En donde
Y justo yo regreso en 1997 al doctorado, queriendo meterme cosas medioambientales, incluso por ahí estaba un amigo por acá de Chapingo, y que también conocen Alejandro Encinas, que llegó a ser secretario del Medio Ambiente de la Ciudad de México primero y después jefe de gobierno. Pero no me fue a pedir chamba, ¿sí? A pesar de que estaba en eso. Yo sí. Ah, sí, bueno. Entonces regreso y resulta que empieza a haber una demanda fuerte, pero nadie sabe evaluar. Entonces por aquí los primeros programas que se evaluaron, los evaluó precisamente algunos profesores de Chapingo, como Dios les dio a entender. Y nosotros pues ya a partir del 1996, bueno, hicimos la evaluación del 97, que se aplicó en el 98, pero pues ya con una experiencia, en mi caso, pues casi de 15 años en ese momento, y en el caso del que era mi mentor, el doctor Eliodoro Díaz Cisneros, pues una experiencia de ya más de 30 años de trabajo en esto. Bueno, posteriormente viene, si ustedes se fijan, termina más o menos, o sea, no es exacta la que, ¿y por qué no? Bueno, y esto más o menos coincide porque incluso el cambio en este caso, en el 2002 deja Cedillo la presidencia y la asume, no, en el 2000. En el 2000. Pero a partir, todavía hasta el 2002, pues nos la llevamos, bueno, se la llevaron algunos, porque nosotros sí hicimos, ahorita les voy a relatar más cómo hacer evaluación. A partir del 2002 ya se habían cimentado las bases y bueno, finalmente aparece el CONEVAL, que fue fundado en 2005, pero en 2007 se cargó de todas las evaluaciones de todos los programas de tipo social, de todas las secretarías del Estado. Y bueno, pues ahí, como se viene y rompe todo, se hace una esquematización de la evaluación, y a partir de allí ya no sirven para nada las evaluaciones. Del 2012 al 2018, en el sexenio de Peña Nieto, dice, el que quiera y el que no, pues no, como decimos en el rancho. Y finalmente, del 2018 a la fecha, pues ya sabemos que el gobierno tiene otros datos, ¿sí? Y las evaluaciones de los programas pues se hacen en la mañanera. Entonces, bueno, todavía por ahí se realizan algunas evaluaciones que como no sirven para nada. Bueno, vamos a un recuento muy rápido. La SAS y la FAO pusieron. ¿Mande? La SAS y la FAO. Ah, sí, pero aún así, bueno, del 60 al 90 hay una serie de experiencias, unas principales, aunque no eran evaluaciones, hablaban de programas específicos, de acciones específicas del gobierno federal, y estos son algunos ejemplos, ¿no? Ángel Paler, con los beneficiarios del desarrollo regional, o sea, una visión de lo que pasó en el plan Chontalpa. Luis Zaparea, a partir de la crítica del plan Puebla, estudiando una sola comunidad, critica un programa que se desarrolló en 32 municipios del estado de Puebla, del cual el colegio de posgraduados, originalmente de conocimiento, estuvieron a cargo, y que después, pues, apareció por ahí un panflecito de Lisa Pared, yendo a una comunidad y de ahí extrapolando la situación de la que pasó en esa comunidad a todo lo que se plantea. David Barkin hace un estudio más o menos amplio, ¿no? A partir de la experiencia en la cuenca de Tepalcatepec, y después abre o sea, se empieza a señalar cosas sobre cómo funcionaban los otros organismos de cuenca que se fundaron por allá entre los años 60 y todavía de los últimos se fundaron en los 70 y finalmente por ahí a finales de los 80, bueno, en los 80 desaparecieron todos los organismos de las cuencas hidrológicas. Puse a Salomón Extin porque una de las políticas públicas que más impactó al campo fue
la política de organización compulsiva que digamos, que echó a andar el gobierno federal por varias décadas y que bueno, terminó principalmente con ejidos colectivos y que terminó con desaparición de casi todos los ejidos que se decían colectivos. Tal vez el de Reyes Osorio es el estudio más comprensivo de aquel entonces de lo que era la política gubernamental, a partir de estadísticas generales, pero sí dan una visión más general de todo. Y ¿cuál es el común de todo esto? En la mayoría de los casos, estudios muy críticos con una base muy endeble de información. ¿Sí? Ese es el punto. A veces no tenían, o sea, el estudio de Lisa Paré a partir de una comunidad y ella interpretando y reinterpretando la información, no presentó nunca cifras de nada. Entonces, pues es un estudio para mí poco serio, aunque cuando yo era estudiante aquí, Luisa Paré, ¿sí? Y bueno, todavía siguió esa tendencia en varias cosas que hizo después, ¿no? Y además, no me saltaron la Biblia a nadie. O sea, ese es el punto. O sea, la crítica tiene que servir. A lo mejor yo tengo un punto de vista muy utilitario de lo que tenemos, de lo que debe ser la evaluación de las políticas públicas, pero tiene que tener una utilidad. Esa es la principal función de la evaluación, ¿sí? ¿Y cuál tiene que ser la principal objetivo de una evaluación? Mejorar los programas. O sea, tenemos que tener una visión positiva y pues resulta que estamos de este lado de las ciencias sociales, pues como decía Arturo Barman, llegamos como chivo en cristalería a romper todo lo que se nos para enfrente. Entonces les digo, tenemos muchos problemólogos, pero necesitamos más solucionólogos. Y no solo para que se incorporen a las filas del Estado, sino para que desde diversas trincheras podamos hacer algo por el cambio. Hay experiencia institucional, tal vez una de las más importantes fue la del CIDER, que era el Centro de Investigaciones de Desarrollo Rural, que se creó dentro de la Secretaría de Programación y Presupuesto, y incluso un colega aquí de Sámano estuvo ahí, Lozano, Fernando Lozano se llama. Sí, Fernando, ¿verdad? Fernando Lozano, cuando yo era estudiante, me mandaron a recopilar información para la evaluación que íbamos a hacer sobre el PIB en Ometepec, por ahí me la preguntaron. Y ellos hicieron varios intentos de hacer evaluaciones institucionales que tenían algunas limitaciones, ¿no? Básicamente eran evaluaciones internas que buscaban retroalimentar qué es lo que se tenía que hacer en el programa. El PIDER fue un programa que empezó a identificar las microrregiones más pobres del país, y la microrregión número 1 fue Ometepec Guerrero, que ahorita vamos a ver que fue mi primer trabajo de evaluación que yo hice. Posteriormente, bueno, aquí van a decir que estoy presumiendo, pero yo creo que no ha habido otra institución que haya hecho más trabajo de evaluación que nosotros. Ninguna. Aquí Chapingo nos mayoritió un tiempo porque se hacían todos, ¿no? Especialmente a partir de por allí, tal vez conozcan ustedes, hayan oído hablar de Uniceder, que acaparó todas las evaluaciones cuando empezaron las evaluaciones por allá en el 98, ¿sí? No me acuerdo su apellido, de su apodo, el Chayote. Santos Tenor, ¿sí? Entonces, él tenía una empresa privada que tomó, que se escudó atrás del prestigio del nombre de Chapingo y se acaparó todas las evaluaciones. Pero la calidad de lo que hacía pues era muy cuestionable, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, pues mi mentor, el doctor Elidoro Díez, pues empezó con trabajos de evaluación del crédito agrícola en Jalisco. Después él fue parte de todo el proceso desde el estudio diagnóstico en 1967, después 2 evaluaciones intermedias, en 70
en 70 y 72, por ahí, y después a mí me tocó participar en la evaluación retrospectiva del Plan Puebla a partir de 1982 al 85, en donde aplicamos muchas cosas y es tal vez la evaluación más comprensiva que se ha hecho en México de las políticas en el sector agropecuario. Después viene, hicimos la evaluación del proyecto de irrigación de la cuenca baja del Pano con 1987 y yo hice mi tesis doctoral comparando lo que pasó en 87 con lo del 95. El resultado más significativo fue que en el 87 los ejidatarios tenían su ingreso se dividía en 70% agropecuario y 30% fuera de la finca, y 8 años después se traslocó y los ejidatarios recibían ya en el 95 el 30% de sus ingresos de actividades agropecuarias y el 70% de actividades fuera de la finca, pero algo que hasta a mí me sorprendió cuando hice la comparación de los ingresos, que no hay diferencias. Hice la fluctuación de precios y o sea, eran unos cuantos pesos la diferencia entre el ingreso del 87 y el 95, ¿sí? O sea, prácticamente el mismo ingreso, pero la composición del ingreso había cambiado totalmente, ¿no? Entonces, digamos, es tanto la evaluación del Plan Puebla como esta, creo que son las únicas evaluaciones, la que yo hice con tesis de doctorado, es la única evaluación que toma digamos, dos momentos diferentes y hace una comparación directa de lo que pasó con los beneficiarios. También en aquel entonces hicimos la evaluación, volvimos a hacer una evaluación del Plan Chontalpa ya en sus últimas etapas. ¿Y cuál fue la principal característica que siempre nosotros quisimos abordar? Información de los beneficiarios. ¿Cuál es el impacto? Un programa no sirve si no impacta con los beneficiarios. Puede tener mejor diseño y no pasa nada. El PIDER invitaron a Eric Miller, un tipo inglés, para que viniera y les echara el rollo de cómo se hacía el desarrollo rural. Por ahí hay un librito que les recomiendo, es excelente, se llama algo así como Desarrollo Rural Integral, de Eric Miller. Ya no lo publica el Fondo de Cultura Económica, pero en su tiempo se lo publicó. Es un libro excelente. Incluso, por ejemplo, el PIDER tenía el componente de evaluación, que era básicamente la evaluación. Se invertía a través de proyectos, no se invertía porque a alguien se le ocurriera. Segundo, había un programa que se llama Programa de Apoyo a la Participación Comunitaria, en ACPO, algo así se llama. ¿Sí? Bueno, y algo que, ¿cómo es? Bueno, aquí digo, se influyó en la operación de los programas, bueno, en algunos, porque unos no nos escucharon y otros sí, y entonces, pues, por ejemplo, el caso del PIDER MTP, como así que nos asociamos con un egresado de la Maestría en Desarrollo Rural, pues creo que tuvo un impacto significativo en la operación de los programas del PIDER en Guerrero. Bueno, ¿qué resultó de todo eso? Ahorita vamos a ir todavía con más detalle. Primero, o sea, la evaluación, siempre ha ido a contracorriente, aún después de la institucionalización de la evaluación de los programas gubernamentales en 1996, ¿sí? Presentamos los resultados de las evaluaciones y algunas veces nos hacían caso y otras veces no. ¿Y de qué dependía? Pues de la acción del evaluador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me tocó, en el caso de las evaluaciones que tuvo a su cargo FAO, el programa de transferencia de tecnología, ¿sí? Y entonces involucramos también a los del programa de extensión, los juntamos y llegamos a acuerdos y se trataron de llevar adelante y creo que se mejoraron algunas cosas de los programas, no para cambiar totalmente el sentido de la política, pero sí creo que se hizo algo. Siempre va a haber más enemigos que amigos de la evaluación.
eso en todos lados. Siempre va a haber un problema fuerte cuando... ¿qué nos pasó cuando empezamos a hacer evaluaciones? Pues que resulta que, bueno, no nosotros, sino otros evaluadores, el resultado, las conclusiones siempre iban contra, o sea, mostraban lo negativo del programa, ¿no? Pero nunca todo es totalmente positivo y nunca todo es totalmente negativo, ¿sí? Y esa fue una de las deficiencias que hubo al principio de la evaluación. Ahora, ya después pasó lo contrario, las evaluaciones solo hablaban de cosas positivas, ¿no? Pues eso es algo que tampoco, ¿no? Bueno, incluso en inglés hay un que se llama Robert Chambers que habla de los positive practitioners y los negative scholars, ¿no? O sea, de los practicantes, de los operarios positivos que siempre dicen, todo está bien, ok, pues sí, nos faltó, pero hicimos algo bueno, y los académicos o los intelectuales negativos que dicen, todo está mal, todo no sirve, ¿no? Todo, ¿no? O sea, nunca hay de las dos cosas. Y bueno, lo que yo les decía, ¿no? Que en general los intelectuales están proclives a evoluciones, proclives a las evaluaciones, pero desde el punto de vista. Bueno, aquí hay una serie de características de lo que siempre nos topamos. O sea, los operadores siempre van a decir que las cosas andan bien, ¿sí? Bueno, ahora vean la mañanera y van a darse cuenta de eso, ¿no? Un poco de diálogos. En general esto se establece un poco de diálogo con los beneficiarios del programa, y es algo que todas las evaluaciones, por lo menos en las que yo he participado, siempre ponemos sobre la mesa. Consulten a los beneficiarios qué necesitan, cómo lo necesitan y cuándo lo necesitan. ¿Sí? Si ustedes no les pueden dar eso, no sirve el programa. No sirve. Muchos se basan en la experiencia, ¿no? Y bueno, como dicen, de ser un migrante, me decían del dedo y lo sacaban por la ventana, sí va a llover, ¿no? Y así le hacían la mayoría de los que estaban al frente de los programas. O sea, los operarios no usaban información, no se nutrían de información para diseñar las políticas públicas. Y ahora, disculpen que diga esto, pero sí que estamos perdiendo en este gobierno, ni siquiera es sobre experiencia, porque bueno, lo demostró la implementación de la mayoría de los programas, que fue un desastre operativo, independientemente de que la idea fuera buena. Bueno, algo que siempre pasa es que los funcionarios siempre saben lo que necesitan los beneficiarios. Pues esto es innegable, ¿no? Y cualquier logro, pues, lo maximizan, ¿no? Al contrario de los negativos que dicen, bueno, identificar programas y intentar la forma de resolverlos, ¿no? Piensan mucho y actúan poco, ¿sí? Establecen diálogos esporádicos con los beneficiarios y desconocen el lenguaje de la población, ¿no? A mí me ha tocado situaciones lamentables con investigadores de alto renombre en donde no saben dialogar con las personas, no saben ubicarse en el nivel de ellos, o se ubican en un nivel acá en la estratosfera, ¿sí? O se ubican en un nivel tan humilde que no se toman en serio, ¿sí? Yo recuerdo que alguna vez llegó un tipo ayer a una reunión en San Luis Potosí y dijo, no sé qué, esto ha sido de la chingada. Y me dicen, el campesino que estaba hablando, oye, se ve que es popis, ¿verdad? Porque hasta las mentadas no le salen. O sea, quiso hacerse tan empático y empezar a decir, a ver si que ni siquiera le salían eso, ¿sí? Bueno, interpretan y reinterpretan lo que necesitan. Ese es todo. A ver si que nos vamos al otro extremo. No, sí. No, es que los campesinos necesitan esto. Y vamos con campesinos. No, yo no pedí esto. Y yo no necesito esto. ¿Sí? Entonces, ambos lados, cuando ustedes participan en evaluación o en las políticas públicas, ambos lados llegan a cosas que no son adecuadas. Bueno, cualquier logro es insuficiente
y poco digno de ser considerado como mejoramiento de los beneficiarios. Bueno, todo eso es lo que yo le llamo la cultura de la evaluación, ¿sí? O sea, y que todavía prevalece hasta la fecha. Muy rápido, dice, a partir del 96, pues obviamente ya les dije algunas de las cosas. A partir del 97 se empezaron a hacer evaluaciones. En el caso de Chapingo, empezaron con el PEAT y el programa de capacitación y extensión, o CINDER también le decían. Y después, bueno, el CINDER se suponía que eran los dos programas, pero a veces el PCE le decían CINDER. Bueno. Y en el caso de nosotros, el programa de apoyo al desarrollo rural, que hicimos 2 evaluaciones nacionales. En 98 se hace un convenio entre FAO y el gobierno de México, y FAO se hace cargo de las evaluaciones, pero mandan a un experto, un brasileño, que abre una convocatoria y la ganan gente de aquí de Chapingo para formar el equipo central de evaluación de los programas, inicialmente de los programas agrícolas, ganaderos y sanitarios, y los que estaban en la Subsecretaría de Desarrollo Rural, eso se hacen de manera diferente. En el caso, por ejemplo, del programa que yo lideré, de la evaluación que yo lideré del apoyo al desarrollo rural, diseñamos nuestra propia metodología, ¿no? Y a partir de 2001 se hace responsable de todos los programas de desarrollo, incluyendo los de desarrollo rural. ¿Cuáles fueron las características de ese periodo? Se probaron diversas metodologías y las evaluaciones que lideró FAO terminaron en un desastre informático. Yo lo digo porque yo, al mismo tiempo que era evaluador nacional de apoyo al desarrollo rural, también era evaluador estatal y también era evaluador, estaba a cargo de la Evaluación Nacional de Transferencia de Tecnología, ¿sí? Y entonces contrataron en aquel entonces a Lotus de México, una empresota en aquel entonces, para que les diseñaran un sistema de procesamiento de información, de captura y de todo eso. Y como no sabían qué pedirles, pues nosotros tampoco supieron qué darles y terminó en un desastre. Entonces, al final, procesan como pueden y entreguen las evaluaciones como pueden, ¿no? ¿Sí? Pues el resultado de que no había experiencia, ¿no? Sobre todo el equipo de aquí de Chapingo. Porque bueno, cada vez que yo tenemos reuniones todos los miércoles, porque era evaluador nacional, es que esto, y ya estaba así como dicen, uno de ellos estaba como pitcher en primera, con corredor en primera, ¿no? Así, y lo volteaba, o sea, cualquier movimiento que hacía, volteaba a ver, háganlo como ustedes quieran, ¿no? Porque nosotros sí tenemos la experiencia. No se logró establecer un sistema de evaluación. Todos los años eran las mismas evaluaciones. Yo dije, ¿cómo podemos hacer la misma evaluación todos los años? O sea, ¿cómo vas a evaluar un programa que este año se estableció y 3 o 4 años después vamos a seguir haciendo lo mismo? Sin ver cuál es la etapa, ver los primeros años si ya tiene impacto, si no, y la evaluación de la operación pues pierde sentido, pues porque sabemos que de manera natural van mejorando las cosas, ¿no? ¿Sí? Bueno, se hicieron un ejercicio de retroalimentación de los programas, eso fue muy bueno, sobre todo al principio, y dependía mucho del evaluador para que esta retroalimentación se diera, ¿no? Yo tuve una muy buena experiencia, a pesar de que era el programa de transferencia de tecnología, que no tenía tampoco mucho impacto, porque era principalmente ver que estaba haciendo el INIFAB y las instituciones de educación superior que estaban haciendo investigación y que estaban produciendo algo para los campesinos, ¿no? Hizo una labor muy fuerte para formar evaluadores. Por cierto, el grupo de Chapingo trajo a un experto de mi alma mater, también de Michigan State, bueno, allá un nepalí que nunca lo tomamos en serio ya, porque siempre andaba ahí metido en todo y no hacía nada, ¿no? Y era el experto que trajeron para decirles todo esto. Otro de los problemas al final
de este periodo les ganó el compromiso con la Cámara de Diputados, o sea, entregarle los informes de evaluación a la Cámara de Diputados. ¿Qué chingas van a hacer los diputados con eso? En vez de decir, vamos a hablar y a negociar y a ver cómo pasa con los operarios y vamos a darle a conocer a todos los beneficiarios qué es lo que pasó con lo que ustedes recibieron, no solo con ellos, sino con todos. Bueno. Bueno. Ya a partir del 2002, ya en ese momento ya estaba como líder del grupo de pago boliviano, que empezó ya medio a interesar las cosas y trabajó por ahí en la parte informática. Finalmente se resolvió con un programita de Excel. Desde el 97 nosotros resolvimos el asunto del procesamiento y la captura y todo con un programita de Excel. Y el brasileño que estaba, el primero que estaba a cargo, dijo, era un tipo muy radical, tan radical que decía, ¿cómo le vamos a hacer el negocio a Microsoft promoviendo Excel? ¿Qué absurdo? Bueno, no le dije qué absurdo, ¿no? ¿Qué pendejadas son esas? Con todo respeto. Con todo respeto, ¿qué pendejadas son esas? Entonces, bueno, ya a nosotros nos funcionó perfecto. O sea, nosotros solucionamos desde el primer año. Al programarse nos fueron cosas de dedo que nos salieron, y 4 o 5 cuadritos que se generaban automáticamente no se generaron, etc. ¿no? Pero para el segundo año, para la evaluación del 98, y aún así no hicieron más. Bueno, cuando llegó el experto chileno, eso les dio, incluso hasta tal vez más sofisticados que nosotros, porque él sí era experto en manejo de Excel y entendía el asunto del que se estaba tratando. Nosotros éramos, todavía hasta la fecha, no me considero un experto del manejo de Excel, probablemente el mundo de ustedes lo manejan mejor que yo, pero solucionamos el problema. O sea, las cosas no tienen que ser sofisticadas para solucionar los problemas, ¿no? Bueno, se identificaron lo que le llaman las áreas susceptibles de mejora. Eso fue una gran ventaja y se empezó a generar procesos de que las evaluaciones fueran vinculatorias. ¿Qué significa vinculatorias? Que los programas hagan los cambios o traten de atender las recomendaciones de los programas. Aquí hay de todo, ¿no? De repente pues, contrataron un evaluador que no sabía hacer las cosas y salía cada recomendación que decías. Ya iba a decir una expresión que decía el Barran siempre, aunque es ateo, dice, Dios mío, ¿no? Decía, no, así decía, o sea, no eran cosas, o sea, buena parte de las evaluaciones todavía eran de mala calidad, y entonces resultaba que pues, los operadores decían, ay, pues ¿cómo me dice que haga esto? Si no entienden las cosas, ¿no? O al revés, a veces sí eran buenos y los operadores no querían hacer eso. Les digo, hubo sistemas de seguimiento. El problema está que todos los años te volvía a decir las mismas recomendaciones. O sea, no que se iba a solucionar el asunto del programa y todos los años le decimos lo mismo. Bueno, lo que les decía, finalmente las evaluaciones se vuelven rutinarias y solo son un requisito para seguir operando. Todavía en aquel entonces, algo que se me olvidaba es que todos los programas tenían alrededor del 3% de su presupuesto era para evaluación. Entonces, pues se podían hacer evaluaciones más o menos decentes y se podía hacer algo, ¿no? Después también entró Coneval, les pagaban 80,000 pesos, 50,000 pesos. ¿Qué no se hace con 50,000 pesos? Con 80,000 pesos. Y era entrevistar al encargado del programa central, por ahí algún delegado y para de contar. En el 2007 yo estaba haciendo la evaluación nacional de ProArbo, de la CONAFOR. Yo estaba a cargo de esa evaluación y nos dicen, tienen que reportarse con el Coneval porque ya el Coneval asume toda la responsabilidad de todas las evaluaciones en programas sociales. Entonces nos reportamos con el Coneval, esperándolos a que nos digan, y no pasa, y nosotros les mandamos
pues el Coneval dice, ¿cómo les voy a dar lineamientos para 150 o 200 programas que había de todas las secretarías de Estado relacionadas con el desarrollo social? Y nada más le enviamos la letra, dice, sí, adelante, adelante. Y en la palomeada, nosotros sí, creo que sí, mandamos una metodología más o menos adecuada a lo que estamos haciendo, y nosotros, cualquier cosa, y de todas maneras salen palomeadas. A partir del 2008 ya se hace un esquema de evaluaciones en donde todos estos son el esquema que todavía hasta la fecha tiene el Coneval. La mayor parte de las evaluaciones que se han hecho son diseño y consistencia y resultados. ¿Sí? ¿Qué significa la diseño? Pues que alguien diga, a ver, va, revisa cómo están las reglas de operación, entrevista al responsable a nivel nacional de si cree que las reglas de operación no son adecuadas, va y se entrevista con algún técnico, algún operario, algún responsable del programa a nivel estatal, y de ahí saca sus conclusiones. Pues bueno, 50,000 pesos no dan para más, ¿no? O 150,000 o 200,000 pesos no dan para más, ¿no? Y la otra es la de consistencia y resultados, que es lo mismo. O sea, le preguntan de los resultados a los operarios, o sea, ¿cómo? O sea, los resultados son lo que pasa allá con los beneficiarios, ¿no? O sea, no hay una sola evaluación. Por ahí hay 2 evaluaciones. Tiene mucho que... Ahora para esta conferencia revisé así rápidamente y no vi ninguna, pero hace varios años había por ahí 2 evaluaciones de impacto que no tienen nada que ver con el impacto, ¿no? O sea, entonces, y todas las demás, pues, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, en el caso de... A mí me tocó trabajar ya también varias veces con CONAFOR. Había todas estas de aquí para arriba, bueno, tal vez un poco, no tanto esto, pero de aquí para arriba tiene ¿cuál es el principal? Bueno, aquí ya son las características, ¿no? La mayoría de las evaluaciones del Coneval son evaluaciones de gabinete. O sea, en donde se contesta un cuestionario que va de entre 30 y 40 preguntas y le dicen al evaluador, junta las evidencias para contestar las preguntas. Bueno, entonces dice, contesta el cuestionario, etc. Casi toda la información es documental y de los archivos de los programas. Incluso hice una consultoría para PNUD, en donde hice una metaevaluación de las evaluaciones Agape y CONAFOR por ahí del 2013, 2014, creo. 2014 debe ser. En donde una evaluadora dice, es que pues estas son las conclusiones, pero pues no puedo decir más porque el operario del programa no me quiso dar la información. Era muy tímido. Se realizaron muchas evaluaciones de diseño, consistencia, etc. Se estableció una especie de análisis discursivo comparando los resultados de las opiniones de los entrevistados, pero no de los beneficiarios. Hablo de los entrevistados que casi nunca eran beneficiarios. Uno que otro se fue y entrevistó a 4 o 5 partes que recibieron el apoyo. Y se comparaba contra la matriz de indicadores para resultados. Obviamente, dice, el alcance es muy limitado cuando las MIR se elaboran como un ejercicio amplio e incluyente de los actores participantes, y los resultados de los programas que se evalúan a partir de la solicitud, sino de la transformación real de los indicadores del campo. O sea, dice, por ejemplo, en las evaluaciones que todavía hicimos con la metodología PAO, que es un ligero avance, uno de los avances que hicieron en términos metodológicos, se clasificaron en 5 estratos o 5 tipos de productores. O sea, que obviamente el de estrato 1 eran los más amolados, el estrato 2 los que no estaban tan amolados, el estrato 3 eran los de transición, luego los otros eran los de semicomerciales o comerciales, y el 5 eran los empresarios, ¿no? Entonces, la mayor parte de los programas, sí, iban dirigidos a estos 3. Por eso es que, bueno, la sesión pasada, por ahí uno de los conferencistas dijo,
No, se benefició a puros empresarios. Mentira. No, no es mentira. Sí, bueno, si ustedes van y ven el presupuesto total, por ejemplo, que se destinó a través de la financiera rural y del FIRA, o sea, el FIRA y el financiero rural fue, o sea, después de que desapareció el Ban Rural, estaban para atender a los empresarios, a la gente que tenía garantías, a la gente que podía pagar, hicieron dineral lo que es, pero los programas gubernamentales de la Alianza para el Campo y después que se llamó Alianza Contigo y eso, sí iban dirigidos a estos tres. Entonces, cuando nosotros hicimos las estratificaciones y demás, de repente encontramos algún colado del estrato 4, pero nunca encontramos un colado del estrato 5. ¿Sí? Entonces, uno de los problemas que vimos, por ejemplo, en el programa de desarrollo rural, que se suponía que atendía a los más necesitados, que debieran centrarse en este y algo en este, ¿sí? De repente empezó a moverse del estrato 1 hacia el estrato 3. Bueno, ya estoy cumpliendo la hora, bueno. Finalmente, el asunto de las evaluaciones complementarias que les digo, era una especie de refugio de algunas dependencias que sí querían hacer algo. Algo que tiene la CONAFOR es que tiene mucha presión de los organismos internacionales y tiene muchos compromisos con los organismos internacionales, y eso le ha generado presión para hacer evaluaciones que no sean tan chapas como las del Coneval. Como les dije, a partir del 2012 al 2018, pues dicen, es obligatoria la evaluación para todos los programas, no cambia la ley, pero la orden se revisa. Quien quiera haga, quien no, pues no. Muy pocas evaluaciones se hacen. Yo, como les decía, hice una meta-evaluación en 2014 y prácticamente Zagarpa se retiró. Llegué ahí, muy a todo dar, todos el primer día para la consultoría, porque pues, todos me conocían, todo en aquel entonces. Ahora llego y nadie me conoce, ¿no? En aquel entonces ahí, no, sí, doctor, le damos todos los apoyos y todo lo que sea. Ya que avanzó la consultoría, me cerraron la puerta y ya nunca me volvieron a dejar entrar. En cambio, con la puerta sí me abrieron las puertas y ahora sí que entraba yo a cualquier lado como en mi casa. Se disuelven los equipos de evaluación, se pierde la experiencia que se había adquirido anteriormente para hacer evaluación. Todavía, bueno, por aquí tiene un colega, José María Sanz, que siguió haciendo evaluaciones, y él es uno de las personas muy capacitadas para hacer eso. Las evaluaciones son realizadas por profesionales sin experiencia en capacitación, revisan los currículums de los evaluadores que toman las evaluaciones de Coneval, hasta del grupo, el consejo académico, ¿no? Ahí está, concursé contra Armando Bartra y ya sabía que él iba a ganar para ser el consejero, pero él sabe, ahora sí que tiene una posición muy crítica, tuvo una posición muy crítica y luego una posición muy agorera de las políticas públicas, y tal vez sabrá hacer investigaciones de otro tipo, pero no sabe hacer evaluaciones. Hay un intento de revivir al equipo de FAO a partir de un estudio de línea base que todos los años, desde que yo entré a hacer evaluación a nivel institucional, tenemos que hacer estudios de línea base, tenemos que hacer tipologías, tenemos que hacer algo que nos permita ver qué ha pasado, qué va a pasar, qué ha pasado con los programas. Y bueno, año con año se repiten las áreas susceptibles de mejora. Y bueno, ya sabemos qué pasó, creo que todos tienen una idea de qué ha pasado en este sexenio. El Coneval sigue con la misma tendencia, y el principal trabajo de la Coneval pues, es seguir la pista a los pobres. Obviamente se han reducido a lo mínimo las evaluaciones y siguen siendo obligatorias, pero prácticamente los programas tienen prohibido hacer evaluación en cualquiera de los niveles. O sea, llega uno con las dependencias y dice, no, es que eso no está. Me dan el informe, no, te la doy, bueno, se la pido a través del INAI, se la dan a través del INAI o sea, hay broncas muy fuertes para hacer evaluación. Uno de los problemas principales es que en este momento
la operación de todos los programas sociales tiene fines electorales. ¿Tiene qué? Fines electorales. Y dice, como que cuando estaba ahí, la de ustedes, como que eso ya pasó antes, ¿no? Sí, o sea, Sembrando Vida, sacaron a todos, hicieron, despidieron a la mitad del personal, que no estuviera casi afiliado a Morena, y ahorita está operando políticamente todos los programas sociales. No digo que los beneficiarios no merezcan ese beneficio, mucha o la mayor parte sí lo tienen, pero muchos que lo tenían lo perdieron por la falta de afiliación, porque en esa zona no votaron por el actual partido en el poder. Bueno, lo que ya les mencionaba, que el Consejo de Académicos del Coneval son académicos de alto prestigio, pero que no saben hacer evaluación. Por ahí, déjenme pasar a la siguiente. Aquí está. Esos son dos de los ejemplos que salieron, pero los leo uno y puro, como dicen, cuando yo era estudiante y ahora todavía, puro choro mareador, que no llegan a nada, no hay información. Y incluso dice que se basó en que el análisis de la incidencia y la publicidad de los programas consideraron únicamente aquellos programas federales que son facturados en el ENIC. ¿Cuál es la ENIC? La escuela. Así es, que hace el INEGI. O sea, no que hace un organismo evaluador, ¿sí? Y de ahí extrapola. O sea, porque no lo dicen claramente ahí, pero es que se tiene que ver reflejado en los grandes números del país. Pero ¿qué pasa con los programas? ¿Qué de esos números son resultados de la política pública y qué de esos números son resultados de la situación económica del país y qué es resultado de la situación internacional del país, de la situación económica internacional? Como dicen en poco, bueno, por ahí si pueden entrar ustedes al Coneval, bajan esta información. Ya lo pasé. Bueno, nada más. Lo voy a leer sin explicarlo más. O sea, ¿cuáles son los puntos críticos que tendríamos que cuidar cuando hacemos evaluación? Si queremos hacer una evaluación que realmente sea útil, hacer sistemas integrados de evaluación y seguimiento. O sea, ¿qué se evalúa al principio, qué se evalúa en medio, qué se evalúa al final? ¿Qué podemos darle seguimiento todos los años? La evaluación es lo que hay, evaluaciones acordes a la atribución de los impactos es tal vez el mayor reto que tenemos, y todavía algunos dicen, no, es que, ¿cómo puedes hacer? No, eso es esquemático, ¿cómo la causalidad determinística? No, eso, por favor. Darle voz a los beneficiarios, eso es yo creo que la más grave de las situaciones que ha pasado. O sea, no sabemos qué está pasando con los beneficiarios. Obviamente, si en los mítines de López Obrador, ya me pasó una vez, hace 25 años, estábamos evaluando un programa y el operario dice, no, aquí todos quieren el programa. Sí, venga, mira, mañana venga y vamos a tener una reunión. Y tuvo reunión con los representantes. Y así se reunió representantes de las comunidades. Y el operario dice, oigan, ¿verdad que quieren que siga más el programa? Sí. ¿Y les falta mucho? Sí. Bueno, dije, ya aprendí una manera nueva de evaluar. La evaluación por aclamación o por ovación, que ahora es muy usada en este sexenio. Aunque van a decir que yo voté en contra de López, no, yo voté por Obrador. No crean que estoy diciendo esto por otra cosa, ¿no? Y tampoco, como alguna vez aquí mi amigo Albarrán dijo, si yo no los critico por corruptos, sino porque no me han llamado. Tampoco he buscado. Las evaluaciones, bueno, efectivamente,
evaluaciones que identifiquen las áreas operativas de mejora y que efectivamente sean ambulatorias, y que obviamente pensando que les va a hacer alguien con capacidad, y que naturalmente en las decisiones de los operadores y también de los beneficiarios, ¿no? Sistemas de seguimiento continuo, acceso a la información de los programas, acceso a la información de las evaluaciones y la formación de recursos para... Bueno, pues muchas gracias. Estoy a la orden en este correo. Perfecto. Bueno, no sé si qué procede, si van a preguntar o van a seguir la Sí, yo creo que podríamos hacer directamente, ahorita que está fresca la información, podríamos hacer la ronda de preguntas al doctor Esteban y después le daríamos el espacio también al maestro Estalbarán. Entonces vamos a abrir un espacio para el intercambio de ideas, preguntas, comentarios. Doctor, bueno, primero agradecerle la charla tan amena. Nosotros somos alumnos de la maestría en desarrollo rural y justamente lo que platicó ahorita de que los programas se evalúan por si queremos que siga el programa o no siga. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Coetzalan a una práctica de campo que era sobre cultura, no evaluar programas, pero nos llevaron a los CACs que están trabajando ahorita los Sembrando Vidas, y en mi territorio, yo soy de Hidalgo, Sembrando Vida pues solamente hay en 2-3 municipios, en el municipio mío no, y yo intentaba preguntarle a los productores para, digamos, conocer un poco de viva voz la mecánica operativa del programa, ¿no? Y la mayoría de la gente era, amamos el programa, es el mejor programa del mundo, todos nos daban el mismo discurso, aquí somos como hermanos, somos como familia, pero al final de cuentas cuando, digamos, fueron 2 días la práctica, empecé a platicar más con ellos y yo les decía, yo no soy evaluador, o sea, yo no vengo a evaluar si tu programa sirve o no funciona, yo nada más quiero saber qué onda, cómo ven el programa, nos gusta, ¿no? Y un productor decía que su sueño siempre había sido tener un cafetal y por eso compró planta de café. Y al final de los días que pasaron y nos hicimos compas, pues me dijo, mira, la verdad es que compramos café porque es la planta más barata. No es porque me guste sembrar café, es más, yo jamás en la vida había sembrado café. Otra señora que hasta yo anoté cuando nos dio un discurso de el campo es mi vida y sin él no soy nada, y yo regresé de la ciudad por mi tierra, y después de muchos años, de muchos días estuvimos, la señora dijo, pues en realidad yo ni vivo aquí, solamente vengo porque me dan mi tarjeta, y yo tengo zapaterías en la Ciudad de México, nos atiendo mi zapatería, y cuando hay un programa o algo, bajo y ya nos anotamos, y entonces... digamos, todo el discurso que me dieron el primer día que me presentaron a los grupos cambió completamente, y entonces yo decía, ¿y a dónde están las evaluaciones? También participé en el Proditer, en los Proditers, fui técnico proyectista, y el primer técnico que entraba a los territorios era el técnico, el que hacía el técnico, el planeador, los planeadores, hacían un diagnóstico y planeaban qué proyectos iba a haber, y yo entraba después y yo tenía que diseñar los proyectos que la planeadora me había dicho, que se supone que el programa iba a durar 5 años. Lo cortaron y no hubo un seguimiento, no hubo nada, hubo mucho robo de dinero en el territorio en el que yo estaba. Digamos, los productores ellos pueden comprar con quien quieran, y yo dije, respeto eso, ustedes compren con quien quieran. Al final no hubo un seguimiento, contrataron a un proveedor que les robó 1 millón y cacho, no construyó lo que tenía que construir, se quejaron con el gobierno y el gobierno fue, pero pues tú lo contrataste, el trámite fue productor, proveedor. Yo gobierno no tengo nada que ver, si no te entregaron, asunto mío no es. Y el programa desapareció y seguimiento tampoco lo dieron. Entonces, siento que en este sexenio, y tampoco no estoy en contra de, pero sí nos hace falta mucho esa cuestión del seguimiento, las evaluaciones de los programas, no solo al final, sino durante la puesta en marcha, durante el inicio, porque pues puede que nos estemos, digamos, equivocando, y es recurso, que sabemos que el recurso, porque tenemos una agenda pública, porque no alcanza, y el recurso realmente se está tirando a la basura. Entonces, pues el comentario ahí lo dejo, y realmente al final, como dice el doctor, decimos sí, seguimos con lo que queremos el programa, pero solamente lo ovacionamos
y no vemos el alcance de, ¿no? Gracias. Sí, por favor. Yo, buenos días. Pues igual agradecer la práctica del día de hoy. Y yo quiero hacerle preguntas en dos sentidos. El primero tiene que ver con que la evaluación de los programas es relativamente nueva. Usted nos proponía en 1960. Es cuando se comienza como a esquematizar más esta idea. A partir de eso, bueno, pues entonces, ¿hacia dónde va ahora? ¿Hacia dónde vamos en cuanto a evaluación? Porque si apenas usted nos dice, apenas empezó a esquematizarse, después se pasa con IVAL y ahora estamos en la nada, entonces, ¿cómo mejorar esta práctica de la evaluación? ¿Cuál sería la proyección? Entonces, Mira, ahora sí que es muy difícil determinar qué es lo que va a pasar. Lamentablemente, de esta situación, nosotros esperamos otra cosa en la operación de los programas. Cuando dijeron que Sembrando Vida se iba a proyectar 1 millón de hectáreas hacia el estado del sur y sureste, y bueno, cabe señalar que una de las cosas en las que yo trabajé fue del equipo del proyecto de manejo sustentable de laderas, donde surgió el MIAF, que ahora es el que se está promoviendo por parte del y bueno, trabajamos con el doctor Antonio Turren y José Isabel Cortés, que fueron los padres del MIAF, que en este proyecto, más rápido, el Banco Mundial estaba interesado en un proyecto en zonas agrícolas, porque la mayoría de los programas de secuestro y captura de carbono se hacen en zonas forestales, y dijeron, bueno, pues en estas zonas degradadas, sobre todo conociendo el sur y sureste de México, el consultor el funcionario del Banco Mundial, un brasileño que conocía muy bien todo esto, decía, es que tenemos que hacer algo, y creo que podemos generar un programa que ayude a estas zonas a partir de meterlos bueno, pero pues ¿cómo le íbamos a llegar a los productores a decirles, oye, ¿quieres participar en un proyecto de secuestro de carbono o de captura de carbono? Y pues de ahí salió lo del MEC. Entonces, bueno, nosotros pensamos que esto iba a ser diferente y que iba a pasar, y pues lamentablemente fue un programa, o es un programa con una idea básica muy buena, pero muy pésimo operado, y ahora no solo pésimamente operado, sino de 2 años a la fecha, operado en términos electorales. Y se los digo porque acá en el fondo de la Angélica, ella operó el programa en el norte, en Pánuco, Veracruz, o sea, fue técnica y responsable del programa en esa zona, y pues por acá la tenemos porque no quería entrarle al moche de la política, y bueno, o sea, no lo digo de oído, ¿no? O sea, y lo conozco y lo sé que está pasando. Entonces, bueno, ¿por qué he hecho todo este rollo? Otra vez, todo este asunto de las evaluaciones, decía, algunos hacían caso y otros no, dependía del funcionario, o sea, otra vez, algo que debería ser institucionalizado, ¿sí? Algo que debería ser parte de la operación de las políticas públicas y de los programas, ¿sí? Se vuelve casuístico dependiendo del funcionario que esté al frente, ¿sí? Incluso toda la Alianza para el Campo así pasó, o sea, la Alianza para el Campo, y luego que cambiaron la Alianza Contigo, aunque nadie le dijo Alianza Contigo, entonces siguieron diciendo Alianza para el Campo, dependía mucho de quién estaba al frente en cada uno de los estados, ¿sí? En San Luis Potosí me invitó yo fui primero supervisor de ella como evaluador nacional, ella fue evaluadora estatal, y después me invitó. Ella fue nombrada, una evaluadora fue nombrada responsable de los programas de desarrollo rural de San Luis Potosí, y me invitó a ser evaluador en San Luis Potosí, e intentaron hacer cosas diferentes, hacer cosas buenas e interesantes. Por cuestiones de la política, se movió de San Luis a Oaxaca, y ya después yo seguí haciendo evaluación y ella
estuvo operando cosas en Oaxaca, pero digamos, de los pocos funcionarios que llegaron a un nivel de decisión y pues podían o daban pie a que esto se hiciera bien y se evaluara y se retroalimentara. O sea, creo que logré por ahí tener un ligero impacto en los programas de desarrollo rural de San Luis Potosí después de 3 años de trabajo con ellos. Y un día en una reunión como esta, les dije, bueno, estabas poniendo ya, bueno, me hicieron caso hasta el 3er año de hacer evaluaciones temáticas, y entonces, pero eso sucedió solo en San Luis. Fuimos en otros estados que seguían haciendo las evaluaciones en donde estaban los 300 o 500 diferentes apoyos que estaban ahí, y decían, no, tenemos que hacer evaluaciones temáticas. Entonces hicimos una evaluación temática de café, una de piloncillo granulado, una de un proyecto de pollos y la de ganado bovino, porque buena parte del programa de desarrollo rural se ganaderizó y todos querían ganado, ¿no? ¿Y por qué querían ganado? Pues porque es como dinero en efectivo. ¿Qué? Les, oye, ¿te puedes construir un corral de padre, un baño garrafal? No, a mí no me ganar, todos querían ganar. Pues sí, pues hasta yo. Sí. Yo soy nada sin una vaca, soy nada con una vaca o con 100 vacas. Sí, entonces, o sea, las cosas, o sea, cuando hemos encontrado posibilidades de que las evaluaciones surtan efecto, es porque del otro lado hay un funcionario que está abierto a oírnos, ¿no? La Evaluación Nacional de ProArbor cambió la operación del programa. Tenía 3 componentes: restauración, o sea, la parte de reforestación, suelos forestales y sanidad. Los que eran, incluso fueron con los que, ahora sí que los más perros críticos de lo que hice, los de suelos, porque eran colegas egresados del colegio de posgraduados de la maestría, 2 que estaban al frente de la dirección. Ellos fueron, cuando damos los resultados, resultó que el porcentaje de sobrevivencia de árboles era menor con obras de conservación que sin obras de conservación. Y dicen, no, ¿cómo es posible? Eso no es posible. Si por eso les damos las 2 cosas para que sean. Y lo que hicimos, bueno, por ahí por un muchacho que entendía mucho a los sistemas de información geográfica, encontramos una base de datos perdida ahí que hizo el INIPAC, que capturó los datos de 50 años de estaciones meteorológicas, los tenía ahí y nadie les hacía caso, nadie. Y entonces cuando alguien nos dijo, oye, sé que tienen una base de datos, dice, digo, ¿y cuánto nos va a salir? No, te doy el disco, o sea, no era ni para lucrar, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos fue, ay, perdón, eso me hace mucho. Lo que hicimos fue hacer el cálculo mediante sistemas de información geográfica de los diagramas ombrotécnicos, o sea, cuándo empezaba y cuándo terminaban las lluvias. De cada sitio, de los más de 1000 sitios que nos creamos, ¿sí? Y encontramos, los 1000 sitios no habían recibido obras de conservación de suelos. Encontramos que la obra de conservación terminaba, la entregaban en la parte final de la época de lluvias y hacían la reforestación cuando ya estaba terminando la época de lluvias. Algo tan simple como eso. A partir de ahí, el programa se hizo multianual. El primer año les daban de conservación la obra de conservación y el siguiente año les daban reforestación. Cambió el panorama de la reforestación. Bueno, esa evaluación, me pasaría unas 3 horas hablando de esa evaluación. También fue muy movida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre que Greenpeace
y TV Azteca se aliaron con algún funcionario para darle duro al ProArbo. Lo único que querían era tumbar al director. Sí, Brian. Sí. Entonces, Greenpeace decía, es que solo el 20% de las plantas sobreviven un año después, y nosotros calculamos como el 57, 58. Pero ya cuando leíamos las letritas chiquitas, dice, evaluamos en 8 estados de la República. Y cuando veíamos un sitio por estado que no quedara más de 2 horas de la ciudad capital. Así hacía la aclaración, y nosotros más queremos más de 1000 sitios. Sí, entonces, o sea, todo este rollo es para decirles que las evaluaciones van a funcionar si los funcionarios que están arriba quieren que se den. Y sabemos que en este sexenio nadie puede hablar mal de los programas. O sea, no regresamos a los 70, no regresamos a los 80, no a los 70, a los 60. Regresamos en términos de la visión y de la aplicación de la política pública. A pesar de que estos programas pueden tener un contenido que pueden estar dirigidos a la gente, digamos, a la gente más necesitada. Perdón. Yo tengo una pregunta con respecto al diseño de los programas de este sexenio. He notado que tienden mucho a la reconstrucción del tejido social. En general, muchos de los programas tienen ese objetivo. Mi pregunta es si hay un diseño de metodología o hay avances en la metodología para evaluar ese tipo de programas, y también sobre los objetivos de sostenibilidad que se están presentando en el campo. Serían mis dos preguntas. Gracias. Mira, hacer el rollo de hacer la evaluación del tejido social es muy complejo, o sea, muy complejo. Y además, mira, algo que tenemos que tener claro todos es que el Estado no, ni ni lo anterior, ni ningún Estado, incluyendo todos los que ustedes se quieren imaginar, ¿sí?, tiene la capacidad para resolver las necesidades específicas de cada uno de los productores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que han hecho la mayoría de los programas? Estos son los apoyos, ¿quieres o no quieres? No quiero. Ah, bueno, si no quiere, pues no. Y eso pasó, bueno, eso hizo que al principio, no fue un desastre como lo pusieron los periódicos, pero sí, muchas hectáreas del sureste se talaron para entrar a Sembrando Vida. O sea, no tenían los terrenos para desmontados, y pues vamos a desmontar para recibir 5 años de subsidio. Bueno, o sea, cuando hablamos de esto o sea, yo creo que ninguna evaluación puede hacer un estudio, a menos de que sea una evaluación pequeñita y muy específica, puede ser una evaluación de la reconstrucción del tejido social. Ninguna. Sí podemos determinar si el programa le fue benéfico a algún beneficiario, qué tanto pudo haber cambiado su producción, pero es muy difícil hacer lo otro como una acción institucional. Si alguno de nosotros se va a algún pueblo y dice, yo quiero ver si efectivamente hay reconstrucción del tejido social a partir de Sembrando Vida o de todos los programas que están actualmente, pues tal vez después de 2 o 3 años pueda estar diciendo algo coherente. O sea, tenemos que ubicarnos claramente. O sea, por eso es que a veces les digo, miren, en el programa de Sembrando, una de las anécdotas fue que me llamaron de la Auditoría Superior de la Federación para ver qué estaban pasando con el programa. Pero la Auditoría Superior de la Federación echó a andar su propia evaluación y contrató a alguien del PUMA, del Programa Universitario del Medio Ambiente, un francés, y francés, ¿no?, para hablar por México. Bueno, ya tenía muchos años aquí, hablaba bastante bien el español. Pero se van al peor estado en donde el programa, a Chiapas. O sea, más allá de que es el estado que tiene más recursos naturales disponibles, la acción institucional
cambia totalmente. Todavía a la fecha, a pesar de todos los cambios que hay, ¿no?, del centro hacia el norte, las instituciones operan más o menos bien. De la parte central hay una mezcla de todo, pero hacia el sur es un desastre toda la operación institucional, ¿eh? No se ha podido rectificar hasta la fecha. Entonces, van a evaluar el ProArbol a partir del peor de los estados que operaban el programa. Y este Francisco, es que no se está reconstituyendo la selva, porque en la selva podemos encontrar hasta 400 especies. No, también le dije, no me vengas con así, a ver, ¿qué vivero es rentable ofreciendo 400 especies? 300, no, ya no 400, 50 especies para surtir el programa. Ninguno. Ni los de la SEDEN, ¿sí? O sea, entonces, pues los programas ofrecían, los viveros ofrecían 10, en el mejor de los casos, 10 especies para hacer la reforestación de la selva. Entonces, a lo que voy es que, o sea, la acción institucional tenemos que entenderla, que es una acción que no va a hacer una reconstitución del tejido social como tal. Sí puede ir apuntando hacia cosas estratégicas que pueden motivar la reconstrucción de este tejido social y hacer acciones que la propia sociedad civil asuma para hacer esa reconstrucción. Pero si no, si la sociedad civil, como hasta la fecha lo es débil y lo que sea, o sea, eso de que el pueblo sabio siempre es cuestionable. O sea, es totalmente cuestionable, ¿sí? Yo he llegado a lugares en los que tomaron decisiones en contra de ellos mismos, ¿sí? Y dice, ¿cómo toman esa decisión si van en contra de ustedes? Pues no fue tan sano. ¿Qué otra cosa dijiste? Ya no me acuerdo qué dijiste bueno, eso del tejido social. Los objetivos. O sea, no creo que haya una variación muy grande. Otra vez, todo va a depender de quién, del funcionamiento, ¿no? O sea, entonces, creo que por lo menos hay algún capital humano, como entre ellos me cuento yo, sabemos hacer el resto de las evaluaciones, creemos que podemos señalar qué se necesita un programa para operar bien, pero pues todo va a depender de quién lo opera y cuáles son los objetivos y propósitos de esa operación, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que ya me sí, vamos a excedí mucho, pero considerar ahorita, tenemos toda la presentación de Albarrán. si hubiera tiempo. Exactamente, ¿no? Después de podemos continuar con la discusión, pero sí hay que darle la palabra a nuestro invitado. ¿Les parece? Nos tomamos unos minutitos nada más para tomar cafecito. Mientras se prepara la computadora, yo también hago aquí una receta. Para tomar aire. Para tomar aire.